Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco sobre el primer par craneal o el par olfatorio. Bueno, eh, el estudio de los pares craneales viene desde Claudio Galeno. Sin embargo, Claudio Galeno solo describió 7 pares, no describió los 12 que estudiamos en esta época. Y esta clasificación duró unos 1500 años. Él decía que los nervios son tejidos blandos responsables de transportar los spiritus animalis desde el cerebro, que es el centro de la sensibilidad, hasta los distintos órganos de la anatomía para que puedan ejercer su correcta actividad fisiológica. En el siglo XI, Al-Razi Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria Al-Razi, más conocido como Al-Razi para los amigos, entre el año 865 y 925 describe las funciones motoras y sensitivas del sistema nervioso o de los nervios craneales. Esto es muy importante. Ahora sabemos que hay nervios que son sensitivos, nervios que son motores y nervios que son mixtos. Mondino Lucy, que es muy... cuando uno lee la historia de la anatomía, Mondino Lucy aparece en varios tratados. Entre el año 1265 y 1326 en Bolonia describe los 7 pares craneales. Hasta acá continuamos con los 7 pares craneales. Y Thomas Willis, entre el 1621 y 1675, en su obra Cerebro, Anatomie, publicada en 1664, introdujo numerosas precisiones relativas al sistema nervioso vegetativo y propuso una nueva clasificación de los pares craneales y mostró el polígono de Willis, que es el de donde nace la circulación del cerebro, tal como lo conocemos ahora. Pero si ustedes le quieren echar la culpa a alguien de que nos tenemos que aprender los 12 pares craneales, es a Samuel Thomas Sommerring. Entre 1755 y 1830 fue uno de los más experimentados y renombrados neuroanatomistas en este siglo, es decir, en el siglo XVIII, y en su tesis de doctorado de 1778 clasificó los nervios craneales en 12 pares, siendo la que se acepta actualmente. Entonces, este señor es el que describió esos pares craneales. Los pares craneales, como ya lo sabemos, son 12. El primer par craneal olfatorio, el óptico, el tercer loculomotor, el cuarto par craneal, aquí no, se saltaron al quinto, que es el trigémino, eh, el número séptimo, que es el facial, el número 8, que es el vestíbulo coclear, el 11, que es el glosofaringio, el 10, que es el vago, el 11, que es el accesorio, y el 12, que es el hipogloso. Aquí se saltaron el 4 y el 6. Bien, aprendámonos una mnemotecnia para los pares craneales. Es o, tienes tus alas fuertes, verás grandes vientos aparecer hoy. O, tienes tus alas fuertes, verás grandes vientos aparecer hoy. Recordémonos que los pares craneales están numerados en números romanos del 1 al 12 según su orden de aparición. El 1 es el olfatorio, entonces O de olfatorio, el 2 es el óptico, de O de óptico, el tercer es el oculomotor, el cuarto es el troclear, de ahí viene la palabra tienes, que no aparecía en la figura anterior, el quinto es el trigémino, el sexto es el abducen o motor ocular externo, también conocido de esta forma, el séptimo es el facial, de fuertes, el octavo es el vestíbulo coclear o auditivo, ahí viene la palabra veraz, el noveno es el glosofaringio, de grandes, el décimo es el vago, de vientos, el onceavo es el accesorio, de aparecer, y el doceavo el hipogloso, de hoy. Los pares craneales pues nacen del encéfalo o el bulbo para distribuirse a las regiones donde están destinados. Pueden ser motores o mixtos y vamos a descubrir
o vamos a describir, mejor dicho, que tienen un origen que se denomina real y un origen que se denomina aparente. El origen real es el núcleo de sustancia gris central en el que finalizan las fibras constitutivas del nervio. Y el origen aparente es el conjunto de fibras del nervio donde se encuentran implantado y parece nacer o emerger. Hablando ya del primer par craneal, es el nervio encargado de la olfacción. Su origen real está en la mucosa de la pituitaria, en la mucosa nasal, y su origen aparente está situado en la cara inferior del bulbo olfatorio. La primera neurona son las células sensoriales, las neuronas sensoriales del olfato en una región que se llama la mancha olfatoria de la cavidad nasal en la mucosa. Estos nervios que se encuentran en la cavidad nasal de la mucosa, en aproximadamente 20 haces de pequeñas fibras que se integran por axones centrales, van hacia la lámina cribosa. La lámina cribosa es una lámina que se encuentra en el hueso etmoides. El hueso etmoides, acordémonos que tiene dos porciones, una horizontal y una vertical. En la horizontal se encuentra la lámina cribosa. Si se nos dificulta el nombre de criba, recordémonos que la criba era un objeto con el que se hacen agujeros y que tiene lleno de agujeros, por eso se llama la lámina cribosa, la lámina de los agujeros. Por ahí pasan los nervios que van a formar el primer par craneal. De esta manera, estos nervios que se encuentran en la mucosa olfatorio ingresan hacia la región del cráneo, en la parte inferior del lóbulo frontal, formando una estructura que se llama el bulbo olfatorio. ¿Bulbo por qué? Como una cebolla. La cebolla es un bulbo. O como aquellas focos que se llaman bulbos, o los que usan los vehículos, como los bulbos incandescentes, tiene esa forma. Y mide más o menos de 9 por 4 milímetros. Este bulbo en esa región se divide en tres capas: una capa profunda, una superficial y media, siendo la más importante por tener varios tipos de células la capa media. Aquí vemos una imagen en la cual esta es la mucosa, aquí se encuentran los nervios distribuidos en la mucosa, aquí están los cornetes nasales que cuando tenemos el ingreso del aire funcionan como una especie de una hélice o turbinas que llevan el aire hacia la parte superior donde se encuentran con los receptores y estos a través del hueso etmoides por la lámina cribosa llegan al bulbo. El bulbo olfatorio entonces es la primera sinapsis de la vía olfatoria. Los axones del bulbo olfatorio forman el tracto olfatorio y van por un surco que se encuentra en la cara inferior del lóbulo frontal, en el surco olfatorio. Este surco mide de 3 a 3.5 centímetros de largo. Aquí podemos ver entonces como el nervio, a partir del bulbo, este es el lóbulo frontal, cara inferior, va por un trayecto de 3 a 3.5 centímetros. El tracto del primer par craneal ingresa por el espacio perforado, llegando hasta el núcleo del hipocampo. Esto tiene que ver con todo el sistema límbico. Entonces, tiene que ver con aromas, por eso los aromas nos recuerdan a alguien o nos recuerdan a una situación, tiene que ver con emociones, etcétera. Y luego, cuando llega al hipocampo, cruza la cara interna del cuerpo calloso, va por la cisura de cilio y pasan al lado opuesto a una región que se llama el quiasma olfatorio. Este es entonces el bulbo olfatorio, el primer par craneal, y aquí vemos que va por el surco olfatorio 3.5 centímetros hasta el espacio perforado donde ingresa. Esto ha sido un pequeño recuerdo del primer par olfatorio.